Eh, Esta es parte de su calificación final de Denise y Joel dentro de lo que es la materia integradora y por ende su proyecto integrador. Entonces, el día de hoy, ellos van a exponer en un lapso de 10 a máximo 15 minutos todo el desarrollo, toda la temática, una introducción, los antecedentes, una revisión de literatura, cuál ha sido la metodología desarrollada, que ha sido guiada también por ustedes, y los resultados encontrados. Después de este tiempo de presentación, alrededor de 10 a 15 minutos, abrimos la discusión tanto a preguntas o temas de ampliación, a alguna información que se quiera ahondar, y bueno, un debate en general, que aproximadamente debería durar unos 15 a 20 minutos, o bueno, lo que tenga que durar. Leonardo, yo internamente por aquí en el WhatsApp o por el chat interno te voy a pasar una rúbrica online, un Excel online para que tú al final de la exposición le des una calificación. Son dos criterios muy sencillos y con eso ya casi ya estarían ya terminado su materia integradora y a punto de ser economistas. Entonces, ¿listos, chicos? ¿Estamos listos, Denise? Sí, perfecto, Miss. ¿Se nos Ok, escucha? sí, perfecto. Entonces, Igual bueno, cualquier problema de internet nos pueden avisar de todas maneras. ok, pueden empezar, chicos. Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. A continuación presentaremos nuestro proyecto titulado Análisis de precios de sustentación en el sector agrícola utilizando un modelo de equilibrio general computable. Ok, empecemos hablando un poco sobre la problemática y por qué este proyecto es importante. Bueno, la coyuntura ecuatoriana, caracterizada por la presencia de sequías, el respeto de grandes intermediarias exportadoras, la poca capacidad productiva con la que contamos y la mala distribución de ingresos entre diferentes sectores, ha hecho que políticas como las de los precios de sustentación, que no es nada más que la fijación de precios máximos y precios mínimos a la oferta de ciertos productos, sea una de las políticas optadas por diferentes gobiernos a lo largo de la historia. Sin embargo, la aplicación de este tipo de políticas, como cualquier otra política de intervención del Estado, genera diferentes distorsiones en el mercado y por ende distorsiones entre diferentes sectores sobre la correcta aplicación de la misma y sobre la magnitud en la cual deberían aplicarse. Es por esta razón que nace la importancia de contar con herramientas cuantitativas que nos permitan medir el efecto de la aplicación de estas políticas, en especial en el sector agrícola, que es uno de los más importantes de la economía ecuatoriana. Un poco para luego conectar con antecedentes y objetivos de la investigación, es hablar sobre el modelo de equilibrio general computable, que es aquel modelo en el que se basa toda nuestra investigación. Entonces, un modelo de equilibrio general computable no es nada más que un conjunto de sistemas de ecuaciones simultáneas que tratan de representar el comportamiento de la industria y producción, del mercado de factores, de diferentes instituciones como hogares, gobiernos, instituciones sin fines de lucro y el mercado de bienes y servicios. La idea es que estas ecuaciones puedan simular el comportamiento entre ellas, tanto en maximización de bienes y servicios y en cuanto a cantidades. El modelo que nosotros utilizamos se encuentra en base al modelo propuesto por el International Food Policy Research Institute, propuesto en el año 2001. Ahora bien, hemos seleccionado 4 trabajos para comentarlos en esta exposición que tienen relación con la utilización de modelos de equilibrio general computables en la aplicación de precios. Entonces, voy a empezar por este, que fue propuesto en el año de 1987 por Jambry y Sadulet, en el que ellos tratan de medir los efectos de políticas agrícolas de subsidios utilizando un modelo de equilibrio general computable. Entonces tratan de medir los efectos a través de la intervención del Estado, específicamente al aumentar los niveles de inversión hacia este sector. Por otra parte, en el año 2007, un trabajo un poco más reciente, en el que Valenzuela y Hertel tratan de medir cómo la volatilidad de precios observados en los mercados agrícolas tiene impactos en los diferentes sectores. Por otra parte, más un poco acercado a trabajos relacionados con la economía ecuatoriana, Pérez y Acosta en el año 2005 publican un trabajo en el Banco Central en el que tratan de proponer un modelo de equilibrio general aplicado para la economía ecuatoriana. Ellos no miden ningún efecto, solo tratan de proponer una estructura.
Y finalmente tenemos el trabajo propuesto por Sánchez y Ramírez, también en el 2005, en el que utilizan un modelo de equilibrio general computable enfocado en medir los efectos de la relación que se tiene entre la liberación comercial y el mercado laboral. Ahora bien, en base a esto, nosotros trabajamos en comprender los efectos de una política de sustentación de precios en el sector agrícola, en una economía general, aplicando un modelo de equilibrio general computable. Entre los tres principales objetivos que tenemos fue poder lograr construir una matriz que nos permita desagregarnos los sectores a los cuales nosotros teníamos interés en función de la matriz de contabilidad social, que ya hablaremos más adelante, crear toda una estructura de la economía ecuatoriana basada en un modelo de equilibrio general computable y finalmente realizar experimentos que nos permitan simular la aplicación de estos precios en el sector agrícola. Ahora bien, ¿cómo construimos nuestro modelo de equilibrio general computable? Uno de los primeros pasos es la definición y asignación de variables y parámetros, pero para hablar sobre este tema debemos enfocarnos en el insumo principal de un modelo de equilibrio general computable, que es la matriz de contabilidad social. Como lo hablamos previamente, la matriz de contabilidad social que nosotros utilizamos fue la del año 2014 y tuvimos que trabajarla en función de los sectores que eran de nuestro interés y que se referenciaban y que se adecuaban al modelo del IFRI, que es el modelo con el que estamos trabajando. Una matriz de contabilidad social, solo como para abrir un poco de paréntesis, no es nada más que la interacción de bienes, de ingresos y gastos entre los diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Entonces, la definición y asignación de variables y parámetros se encuentran en función de la matriz de contabilidad social. Luego de esto tenemos la calibración y pruebas de consistencia. La calibración nada más consiste en utilizar ciertos valores seteados tomados en la matriz de contabilidad social que nos permitan controlar ciertos valores fijos ya de la economía ecuatoriana a través de variables exógenas, como por ejemplo los niveles de gastos de gobiernos en diferentes sectores, los niveles de consumo de ciertos hogares para diferentes sectores, los niveles de exportaciones e importaciones, los impuestos que pagan diferentes sectores. Entonces esos son valores fijos seteados que se escriben en el modelo a través de variables exógenas. Y finalmente, bueno, esto nos permite llegar a un equilibrio, que es el modelo base con el que contamos y con el que posteriormente pudimos hacer experimentos. ¿En qué consistían estos experimentos? Estos experimentos consistían en incrementar en un 10% el valor de los precios agregados de productores de banano, café y cacao, que fue el sector específico al cual nos enfocamos y el más desagregado posible, que se acercaba un poco a simular los efectos de la aplicación en un producto específico. Y de la misma forma, pero esta vez disminuyendo un 10% el precio de este producto. Cabe recalcar que el factor diferenciador de estos dos experimentos también se encontraba en función de diferentes reglas de cierre. Seteamos dos reglas de cierre. La primera de ellas fue fijar las variables como el salario general de la economía y la demanda de factores de producción. Y la otra de ellas era todo lo contrario, que era mantener fijo el nivel de ofertas de factores de producción y el factor de distribución del salario. Claro. Joel. Sí, de todas maneras, para no cerrar lo que sería esta diapositiva de las reglas de cierre, cada modelo de equilibrio general computable no solamente tiene este tipo de variables que lo único que hacen es pasarlas de de endógenas a exógenas. En este caso, aquí lo que se refiere es cómo se mueve lo que sería capital y trabajo. O sea, si se fija el salario general de la economía, lo que implicaría es que la oferta la oferta de factores de producción se ajustaría a un nivel dado, o más bien, si se fija la oferta de factores de producción y ya no se fija el salario general de la economía, este varía de acuerdo al mismo. Entonces, de todas maneras, para recalcar, estos cierres no solamente se componen en esto, sino que también corresponden a otros cierres, dados que están más ampliados incluso en el documento, en el cual nosotros, aparte de hacer estos experimentos, unos cierres generales que ponemos es que el balance de ahorro-inversión hace que nuestro modelo tenga propensión al ahorro.
Asimismo, con las tasas de impuestos, nosotros tratamos de fijar estas tasas de impuestos de acuerdo a lo que sería el gobierno, y nosotros establecemos también que la tasa de cambio sea variable, más bien que el resto del mundo se mantenga como una variable exógena. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de aquí, tenemos unos pequeños resultados exploratorios que son importantes en recalcar en cuestión de nuestra matriz de contabilidad social. El primero que tenemos es de gasto-consumo final de hogares. Aquí lo único que hace es una simple proporción y se encierran valores que un principio vamos a analizar, que es la primera cuenta de la matriz, que es en cuestión de cultivo de banano, café y cacao, en cuestión de bienes. Podemos ver que el 0,54% de lo que es el valor total de estos bienes producidos ocupa la cuenta de aquí. Las únicas implicaciones que nos daría si tenemos en comparación a los otros bienes agrícolas es que el cultivo de bananos, café y cacao sería ya el segundo insumo bien agrícola, perdón, el segundo bien agrícola entre los productos más importantes y relevantes a analizarse. Por otro lado, de todas maneras, siendo Ecuador una economía tanto que se propone de servicios, tenemos un 43% y un 52% dado por la manufactura que existe. Otros valores a recalcarse pueden ser la producción de bienes y servicios. Lo anteriormente expuesto fue lo que sería el gasto de consumo de los hogares. Y ahorita en cuestión de producción, el cultivo de banano, café y cacao en cuestión de bienes ocupa un 1,98%. Cabe destacar que en cuestión de gasto de los hogares, eso se refiere al consumo local, pero esta producción se puede dar también esta producción se puede dar también para ventas locales o exportaciones. Entonces, en ese sentido, también tenemos valores relevantes en producción de manufactura y servicios que se mantienen en concordancia a valores anteriormente expuestos en cuestión de gasto de consumo de hogares. Ahora sí mismo tenemos lo que serían nuestros resultados de nuestro cuasi experimento. Como habíamos recalcado, estas dos simulaciones están dadas por estas dos reglas de cierre. A nivel general, en los tres escenarios tenemos una variación positiva de lo que sería el PIBS. El PIB, en este caso, lo que es el modelo de equilibrio general computar, lo absorbe o más bien lo especifica a través de una variable que se llama absorción total, en el cual trata de simular lo que sería el PIB a través del cálculo de los bienes finales y servicios. Entonces, en ese sentido, solamente cuando nosotros reducimos este precio agregado de banano, café y cacao, en la simulación 2, cuando reducimos este precio de sustentación y lo fijamos, solamente hay una variación negativa del 0,81%. Entonces, en ese sentido, tenemos solo un escenario típico de lo que serían de los cuatro que tenemos. En la siguiente diapositiva tenemos también lo que sería un resultado que sí, como medida social, lo tenemos que analizar. En cuestión de los hogares, en cualquier simulación, tanto la 1 y la 2, reduciendo, aumentando precios, tenemos una total variación negativa de lo que serían los ingresos de los hogares, lo que podría implicar un mayor nivel de pobreza. Sin embargo, en cuestión de empresas, tenemos una variación totalmente positiva y esto más adelante quizás lo podemos recalcar por el hecho de que las empresas, al tener unas ecuaciones formadas que intentan minimizar su costo y maximizar lo que serían sus utilidades, intentan con un precio dado darle otro precio al consumidor, pero tratar de que no pierdan. En la siguiente diapositiva podemos ver también lo que sería el resultado de las exportaciones como también así mismo como una medición de lo que sería el avance económico de la economía del Ecuador. En la simulación 2 tenemos un perfecto ejemplo de lo que serían los bienes sustitutos. Cabe destacarse que en lo que sería la simulación 2 se fijaba esta oferta de factores de producción y el salario y la economía en general se ajustaba dependiente de la industria, lo que implicaría que una pequeña economía, los trabajadores pueden movilizarse de acuerdo a su estatus de confort o lo que pagaría mejor. En caso de la simulación 1, como se fija este salario, es un ambiente totalmente diferente porque la producción, la exportación en cuestiones de los productos alternos a los estudiados se ve un tanto diferente. Es decir, nosotros estamos analizando lo que sería el precio agregado de banano, café y cacao.
Y lo que aquí presentamos serían los otros commodities de agricultura, ganadería, silvicultura y entre otros no commodities no agrícolas. ¿Y cómo se ve este resultado en la simulación 2 como bienes sustitutos? Es decir, si existe una reducción de precios en un bien, los otros bienes también se reduce lo que sería su demanda de exportación. Si en cambio existe, no, permite un rito más, lo que sí sería un aumento de precio, asimismo se aumentaría la cantidad de demanda de exportación de los otros bienes. Lo que nos da las siguientes conclusiones. En tres puntos importantes como análisis del modelo, el incremento de producción no se desmotiva a nivel general. Es decir, a pesar de que se fijen precios, de todas maneras va a seguir una producción. Lo que sí puede existir, como la gente, los consumidores pueden elegir, los hogares también se verán afectados, dado que los consumidores pueden elegir consumo local a consumo importado, y lo que daría una menor competitividad y los productores locales no esperarían un resultado favorable, y lo que haría las siguientes recomendaciones. A nivel general, tenemos estas tres recomendaciones que ahí nos va a exponer Denise. Sí, tenemos tres recomendaciones. Bueno, la primera de ellas es que sería interesante para una próxima investigación intentar desagregar a un nivel más específico el producto estudiado. Ahorita estudiamos tres productos en conjunto, banano, café y cacao. O sea, sería más interesante tomar un producto específico. Por otra parte, también modelar los hogares por niveles de ingresos para ver los efectos entre hogares más ricos y hogares más pobres. Y finalmente, trabajar con datos más actuales de la matriz de contabilidad social que permitan simular de una mejor manera el estado actual de la economía ecuatoriana. Gracias. Gracias. Estás con mute, Mariela. Gracias, chicos. Está dentro del tiempo estimado. Súper bien. Yo les voy a dar paso a Bernard y Leonardo. La idea es que los aborden y no importa, los bombardeen con interrogantes, consultas, dudas o comentarios que abran el debate. Yo también tengo por mi lado, pero ustedes son los invitados. Bueno, ¿quieres ir tú primero? Tú primero, Leonardo. Yo Ah, guardo ya. las mías. Sí. Bien, yo tengo un par de preguntas. Primero, este, el modelo de equilibrio general establece unas reglas de cierre, ¿no? Sobre cómo deberíamos mantener nosotros el equilibrio, cómo se cierra a la fin de cuentas el modelo, porque a fin de cuentas es un tema de sistema de ecuaciones. Mi pregunta es, actualmente, ustedes saben que este tema, este tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional establece que se establecen objetivos de cuál debe ser el resultado global, que es básicamente el déficit en el año 23, 24 y 25. Hay unos valores que se establecen. Pero por otro lado, ustedes saben que a la larga, este mantenimiento de un precio de sustentación, ¿no? Tiene ciertas implicaciones para el presupuesto del Estado. ¿Ok? Mi primera pregunta sería, ese es el contexto general, de ahí van a venir mis dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo ustedes creen que sí, cómo ustedes creen que este precio de sustentación es un gasto para el Estado? Denise, ¿quieres responder o...? Dale tú, Joel, y te complemento. Claro, bueno, o sea, en ese sentido, gasto directo, al menos en las investigaciones previas que hemos realizado, hay dos maneras de lo que sería apoyar lo que dicen en las investigaciones, esta soberanía alimentaria. No solamente que el, el productor se vea beneficiado por esto, sino que también porque el gobierno, mediante una intervención, desea transferir directamente lo que sería a través de subsidios. Entonces, de lo que hemos investigado, se crearía a través este gasto subsidiando lo que sería el precio de los productores, incumpliendo quizás los objetivos propuestos por una organización internacional, dado que a la final, s- eh,
quiero o no, si la medida da como resultado, actualmente podemos ver que incluso en el Estado no solamente puede establecer estos precios, sino que también puede comprar lo que serían estos suministros por quizás una escasez de mano, un excedente. Entonces, hemos visto anteriormente cómo tratando de regular este mercado intentan establecer este equilibrio, pero a largo plazo lo que crearía es intervención de recursos monetarios, ya sea comprando excedentes y escasez, desde mi punto de vista. Sí, Denise. un poco para complementar lo de Joel y basado también en investigaciones previas, una de las formas en las que estos precios de sustentación estarían directamente involucrados con el gobierno es a través de los niveles de inversión hacia estos sectores, pues ya que estarían, puede ser a través del gasto visto a través de inversión, y esto un poco relacionándolo con lo que el profesor Sánchez mencionaba en relación a las diferentes reglas de cierres que podemos tratar. Entonces, una de las definiciones de reglas de cierres que tenemos está directamente involucrada con los niveles de inversión. Por eso quería acotar de que estos precios, el, el, la intervención directa del Estado a nivel de afectación por más recursos distribuidos hacia estos sectores se podría haber involucrado a través de los niveles de inversión hacia estos sectores, como parte de una de las posibles reglas de cierre con las que se podía trabajar el modelo. Ahora, es- el Fondo Monetario establece, cambiando otra pregunta un poco, dentro del mismo marco que les decía, el Fondo Monetario establece que en el año 2023, 24 y 25 tiene que existir un determinado déficit global para el Ecuador. Con lo cual, cualquier iteración que ustedes hagan, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en esto, ¿no? Si ustedes dicen, se generan un choque a la economía se va a ajustar por diversos factores, pero a la larga los ingresos y los gastos se deben ajustar de tal manera que el déficit global sea el que establece el, el Fondo Monetario. Mi pregunta es, ya técnicamente, ¿cómo incorporarían esa regla de cierre? Es decir, que los ingresos menos los gastos gubernamentales sean igual a un valor como porcentaje del PIB. ¿Cómo incorporarían esa regla de cierre dentro del modelo? No sé Bueno, si me hago entender, ¿no? Porque si ustedes dicen, supongamos que vienen y dicen, vamos a querer que el precio de sustentación ya no esté, el agua ya no sea acá, sino suba. Es decir, lo liberan. Entonces, es de esperar que los agricultores se queden sin, que no puedan vender tanto como vendían antes. Es de esperar que el nivel de pobreza se incremente, el nivel de desempleo se incremente y es de esperar que el gobierno entre a sustentar esta caída de alguna manera, dando más bonos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo incorporarían ustedes esta condición de que sí, el gobierno puede gastar más lo que quiera, pero tiene que ser de tal manera que el ingreso y el gasto sea igual a una proporción del PIB? o sea, bueno, en ese sentido, sí hay ecuaciones que modelan lo que es el ingreso y el gasto. No solamente las reglas de cierre se pueden dar por establecer variables endógenas, exógenas, sino que también en GAMS, incluso en Python, se puede establecer que si, por ejemplo, en Python o en GAMS, cualquiera de esos dos programas, yo puedo establecer que tanto que mi variable del gasto del gobierno, o perdón, mi variable de ingreso del gobierno menos gasto del gobierno, sea mayor un valor, sea menor un valor, pero de acuerdo al nivel de la pregunta de investigación que nosotros establezcamos. Entonces, de acuerdo a eso, realizando una inspección más de que de todas maneras el modelo con las ecuaciones dadas y la regla de cierre que yo estoy estableciendo, de acuerdo a mi nivel de déficit, yo sí podría complementar a través de esas dos variables y que lo diga sea mayor o igual o menor o igual a a tal valor, para que de todas maneras los otros valores se ajusten a lo que propondría nuevamente. Denise, no sé
Sí, hay una regla específica de cierre que permite eh, setear el nivel de inversión y de gastos del gobierno en esta parte de la experimentación. No está, no sé, Joel, si tú tengas a mano la tabla más completa, eh, pero una de las posibles formas No sé si sería... Sí. les ayudaría, bueno, esta es una presentación en el documento final, no sé si de pronto se los han compartido los chicos, igual esto se va a subir al The Space, lo tienen a la mano, lo pueden abrir, lo Sí, pueden compartir. sí, Ahí está todo el déjame un rato. detalle de las ecuaciones, las reglas de cierre. Entonces, tómense el tiempo ahí y quizás ahí lo puedan repasar, esa parte, Es en la simulando. página, es en la página de NIS, es en la página, ahí, yo lo tengo abierto aquí, en la página 31 de nuestro documento estaría lo que es ingreso y gasto de lo que es el gobierno. Ya. 31. Listo. Sí, siento que la respuesta se limita a las reglas de Ah, cierre y a fijar la variable de... amén. ¿se me escucha? Sí, 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 sí. Ok. Y de fijar la variable de ahorros y gastos del gobierno en función de lo que queremos, en este caso que sea una proporción fija del PIB. Pasaría a ser una variable exógena. Ahora creo que estamos trabajando asumiendo que se ajusta al modelo, pero para allá el objetivo propuesto sería que esta variable pase a ser una variable exógena. No sé si ahí respondemos, profesor, su pregunta. Sí, muchas gracias. Eso es todo por mi lado. Bernard, no sé si tienes alguna Sí, interrogante. por mi lado, tengo, bueno, un comentario, felicitarles que la exposición ha sido muy clara y han respetado bastante bien el tiempo. Tenía dos preguntas. Uno, acerca de la simulación de un aumento o disminución del 10% en el precio. Sobre este punto, quería saber qué pasaría si es un 15% o si acaso hay una literatura. ¿Cuál es la razón para fijar estos dos escenarios? Y mi segunda pregunta, no sé si nos podemos ir unas diapositivas para atrás, justo antes del tema este de los cierres, no, más adelante sería, en donde se desglosan aquí. Eh, no sé si de pronto tenga alguna razón o existan datos en el que uno pueda trabajar con valores desagregados de cultivos de banano, separado por el de café y separado por el de cacao. Y de no ser así, cosa que creo que el Banco Central trabaja con estos tres agregados, ¿hay alguna eh, aclaración o limitante que se esté plasmando en el estudio y tanto una recomendación para el gobierno para tener estos rubros por separado? De no ser así, se los recomendaría que lo hagan. Solo esas dos preguntas. Ok, voy a responder la primera pregunta, igual yo la puedes complementar. Sí. Nosotros hicimos algunas simulaciones. Cuando incrementábamos más del 10%, existían alteraciones no, que no concordaban mucho con la economía ecuatoriana. O sea, se alteraba demasiado el PIB, por ejemplo, que era una de nuestras variables que más observábamos para ver si efectivamente al incrementar cierto nivel del precio, el PIB, el movimiento del PIB concordaba con lo que podría pasar con la economía ecuatoriana. Y habían aumentos exagerados. O sea, estamos hablando de un 100%, 200%, que no concordaba mucho. Entonces, máximo era un 10% o menos, como para tener resultados que concorden mejor con la economía ecuatoriana. Y igual Joel puedes complementar Sí, esto, pero recuerdo que en principio la idea sí era tratar de desagregar de lo más posible estos productos para enfocarnos específicamente en uno, pero los datos con los que contábamos, que eran los del Banco Central, especialmente para ese año, no nos permitieron hacer este análisis, ¿no? Más sí. desagregado.
Sí, específicamente en el documento nosotros incluimos una tabla que justamente especifica estas reglas de cierre, pero eso está basado justamente en un trabajo que hizo, bueno, Laborde y Traore en el 2017, en donde en base a lo que es el documento del IFRI, ellos plantean literalmente un título, la sensibilidad de este modelo ante estas reglas de cierre, las reglas de cierre macroeconómicas en específico. Entonces, al abordar ese documento y al hacer diferentes combinaciones, que serían estas reglas cierre totalmente diferentes, más abajo ven cuál es la sensibilidad de lo que serían estas reglas de cierre y plantean dos escenarios de lo que sería el resultado de Nigeria y Tanzania, en donde establecen una reducción del 50% de las tarifas de importación y en un 10% de crecimiento de lo que es la productividad agricultural. Entonces, en base a eso, nos dimos cuenta y en base también a los resultados cuando corríamos los modelos con Denise, a la sensibilidad de lo que sería este modelo ante estas reglas de cierre. Por eso escogimos ese criterio de que justamente también lo aplican en ese trabajo. Ajá. Algo muy importante de resultados del modelo es que también nosotros tomamos las elasticidades dadas por los trabajos realizados por los investigadores del IFPRI. Tal vez si tuviéramos alguna investigación previa en la que se hayan estimado elasticidades propias para la economía ecuatoriana, los resultados hubiesen sido más precisos y tal vez un poco más llegados a lo esperado al tener este tipo de alteraciones de incrementos y reducciones en precios. Entonces de esto también dependían mucho los resultados. Ajá. Que creo que fue la pregunta 2 que respondiste, Joel. La pregunta 1 de verdad. Sí, 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 la pregunta. Perfecto, muy bien. Por mi Yo, lado ha quedado claro. yo quiero hacer un comentario final para Mariela y Leonardo en general, chicos. Primero, quiero realmente felicitarlos a Joel y a Denise porque la dirección que han tenido, de mi parte al menos, ha sido un poco limitada. Lamentablemente por el trabajo que estoy ejerciendo actualmente, me quitó mucho tiempo para hacer investigación. Eh, claro, tuvimos algunas reuniones durante todo este semestre, pero habrán sido 5 como mucho. Y ellos tuvieron un problema al momento de querer programar esto en Python. Y luego las cosas no les salían, luego les puse en contacto con un colega que conocía algo de eso, se movieron a otro software y comenzaron a sacar. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ellos reflejaron en este trabajo lo que nosotros esperamos que hagan nuestros estudiantes que quieren hacer investigación. Se encuentran con una pregunta que quieren contestarla y se encuentran con una literatura que sustenta una u otra respuesta a esa pregunta, pero realmente uno de los grandes problemas que se enfrentan es la programación, el tema de la data, que el modelo no te corre de una manera, tienes que moverte a otro software y a veces terminas utilizando algunos software más de lo que tú mismo tenías pensado trabajar. Y ellos lo hicieron sin ningún problema. Y eso me da mucho gusto porque ellos fueron mis alumnos en alguna materia por ahí. Luego estuvieron trabajando conmigo y he visto la evolución que han tenido ambos durante estos años. Así que realmente me siento contento de que que por mi trabajo no les haya podido direccionar más, porque también los esforzó a ustedes a moverse, pero también habla muy bien de ustedes y de que están preparados para salir adelante en el área, no solamente en el área de investigación, ¿ah? Esto les da fortaleza para saber de que cualquier cosa con que se enfrenten no es gran problema. Simplemente hay que ponerse un poco criterioso, trabajar y salir adelante. Eso quería decir y felicitarlos otra vez. Sí, sí, gracias Leonardo por las palabras y yo ya voy a dar mis palabras de felicitaciones. Excelente trabajo. Pero sí me gustaría cerrar, porque yo lo veo desde un espectro un poquito más amplio, desde el punto de vista de el aporte
de las temáticas que se abordan. Y con esto, si no tiene ninguna otra interrogante, Berna y Leonardo, me gustaría cerrar. Cerrando con dos preguntas. Más que nada es defender y que hagan su reflexión final después de haber hecho este trabajo. ¿Cuál es la diferencia, cuál es el aporte? Aparte, bueno, de toda la programación que ha mencionado Leonardo, el sacar el producto final, ¿no? Con los trabajos que se han hecho en la economía ecuatoriana, ustedes mencionaron Pérez Acosta en el 2005. ¿Cuál es el aporte que de su trabajo hace, a diferencia de sus trabajos que ya se han realizado? Esa es una. Y que ustedes mismos hagan la reflexión, que quede también para Berna y Leonardo, del trabajo y del modelo que ustedes han realizado. ¿Cuáles serían las debilidades? Porque hay que admitir que a veces uno no puede hacer perfecto. ¿Cuáles son las debilidades, pero a su vez cuáles han sido las fortalezas de haber desarrollado este modelo? Para cerrar esto, y bueno, al final esto es un entregable tanto para Bernard y para Leonardo. Los chicos les van a hacer llegar el trabajo, y también todo ese trabajo, ese picado de piedra que han hecho, aparte de tener esa retribución de ellos de haber culminado este gran paso, seguramente se los vamos a compartir para que también sea de utilidad. Entonces, con esas dos preguntas yo cierro, y con eso les voy a dar la bendición. Chicos. Ok, yo respondo la primera y tal vez Joel me apoya con la segunda. Ya. Sí, bueno, de los dos trabajos que mencionamos, el primero trata de esquematizar todo el modelo, que fue lo que hizo Pérez, y el segundo trabajo ya fue una aplicación del modelo de equilibrio general, pero en un área específica que estaba relacionada a salarios. La idea nuestra era proponer otra aplicación de las múltiples que existen de los modelos de equilibrio general aplicados a políticas públicas. Entonces estamos enfocados específicamente en precios de sustentación. Entonces, ahí la aplicación diferenciadora, y en especial para la economía ecuatoriana. Bueno, de cuestión también complementando un poco la pregunta 1, o sea, eso más bien en cuestión de reflexión nos remonta al principio de lo que es, por qué se remontó esta investigación. Más que nada por el hecho de que nosotros como países, un país agricultural, siendo, adoptando medidas de política de agricultura, que existe una herramienta un poco más profunda o una perspectiva diferente a la interrelación entre diferentes agentes económicos, es lo que se debería al menos analizar, porque en el proceso investigativo veo que este tipo de, bueno, en inglés le llaman support prices, no solamente existe como modelos de equilibrio general computables, sino que también utilizan regresiones. Utilizan regresiones, arman sus ecuaciones y tienen sus coeficientes. Pero la diferencia acá es que entiendo que el programa lo que hace es te doy una lista de ecuaciones y mediante el método de Newton, método no lineal, método que tú utilices, resuélveme y encuéntrame las raíces. Pero entonces hay una interrelación con los valores iniciales que dan, entonces se puede ver un trabajo más complejo. Ahora, asimismo, la limitación que haría es eh, que también nos supo dar en cuenta el profesor Leonardo, es que el modelo es estático. Entonces, para darle más profundidad a esto de aquí, también existen modelos de equilibrio general computables dinámicos, donde las ecuaciones, como vimos en econometría 3, se le agrega lo que es el t-1, el t, y ahí existe otra casuística que nos permite incluso profundizar más y que incluso como manera de reflexión, nos permite dar un paso más a lo que sería este tipo de problemáticas y más que nada en cuestión de metodología, que a criterio personal sería muy bueno para distinguirnos más a nivel ecuatoriano y a nivel de la facultad y de la universidad en cuestión de investigación. Chévere. No, bueno, y con esto yo creería que podemos cerrar. Agradeciendo mucho, nuevamente, Bernard, Leonardo, tú dices que ha sido poco, pero eh, te, te lo aseguro que a veces eso es bastante. Ya tener la predisposición y sabiendo lo ocupado que estás, esas 5 veces, te aseguro que es bastante comparado con digamos, la predisposición que se pueden encontrar en otros investigadores, sobre todo por lo ocupado que están, y más aún que en las funciones que estás ahora, y también en el caso de Bernal. Para mí ha sido una excelente colaboración y combinación.
tanto por la predisposición de ustedes dos como investigadores y de los estudiantes. A tal hecho, yo nunca se los dije, pero yo estaba totalmente confiada porque efectivamente ellos representan el perfil de profesional que necesitamos, proactivos, resolutivos. Los chicos me decían, no, es que no nos están saliendo, y yo sentía que estaban recontra que estresados, pero yo estaba súper confiada que iban a llegar al resultado. Y responsables, y sobre todo, yo digo, eran resolutivos. Nunca tuve que estar persiguiéndoles, yo sabía que iban a llegar a la meta. Entonces, para mí ha sido una combinación perfecta. Y efectivamente ese es el perfil que necesitamos de ustedes, o sea, con una capacidad, un conocimiento técnico en todas las áreas de profesionales, y sobre todo tener esa capacidad. Son resolutivos, proactivos, y al final están contribuyendo con ese granito de arena, combinar esas problemáticas que tenemos con su carrera, los resultados que ustedes pueden dar como futuros economistas. Excelente, o sea, felicitaciones. Yo siempre estuve confiada, nunca dudé. Entonces, con eso cerramos. No sé si Bernardo o Leonardo quieren cerrar con alguna cosa más. En serio, felicitaciones y muchas gracias. No lo dejo de repetir porque la verdad es que es un espacio, y yo sé que su tiempo como investigadores, y Leonardo ahora que está por allá, es muy limitado, pero ha sido valioso tanto por ellos como el tema. Los chicos les van a hacer llegar, digamos, los entregables finales por correo para que lo tengan así por disposición y lo puedan hacer uso, porque esto es de uso libre para cualquier persona que pueda acceder a una web, porque esto se sube al DSpace de la escuela. Con eso creo que cerramos. Ya. Perfecto. Cuídense. Hasta Felicitaciones, luego. chicos. Gracias, Miss. Gracias a Vale. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pasen bien, cuídense. Gracias, Miss. Gracias a usted. Gracias, Chao. Bernardo.